¿Cómo andan, queridos, queridas, amantes de la filosofía? Hoy tenemos que ver un pensador muy particular, David Hume, un pensador escocés, que nació justamente en esas zonas y que estaba inmerso en el pensamiento moderno que se estaba dando en aquel entonces, un pensamiento bastante ligado a la cuestión política que se estaba dando por aquella zona. Hasta el momento hemos empezado a recorrer la época moderna. Habíamos dicho que el quiebre se daba con Guillermo de Ockham, o que en algún punto es expresión simbólica de alguna manera de lo que estaba aconteciendo en todo el momento, y el nominalismo de alguna manera es como lo que pone la bomba en los fundamentos del pensamiento escolástico medieval. Luego vimos el pensador René Descartes, o Descartes, como se dice en español, donde había empezado a enfatizar que el ser humano iba a conocer por la razón. Descartes tenía la impronta de querer buscar cuáles eran las verdades y evidentes, y cómo podía estar tan seguro de construir un pensamiento que tenga como fundamento estas verdades claras y evidentes. No había otra forma que por la propia razón, porque los sentidos parecían engañarlo. Unas cosas que por un momento nos parece que es así, de repente si nos acercamos es de otra manera, y si ya nos engañan una vez, ¿cómo podemos estar seguros de que no nos vuelvan a engañar? Y por lo tanto empezó a formular la idea de un genio maligno, hasta que llegó a la conclusión de que en tanto él estaba pensando, tenía a su vez conciencia de que estaba pensando, una conciencia trascendental. Veremos la clase que viene con Kant, donde le aseguraba entonces que esa era su primera verdad. Y a partir de ahí empezó a dilucidar distintas cuestiones hasta que pudo comprobar racionalmente, a partir de esa idea de conciencia, a Dios, y con Dios todo el resto de la creación. Pero ya habíamos notado que el orden moderno empieza a tergiversar o a mutar, transmutar, dar vuelta la concepción de conciencia y Dios. De alguna manera empieza a sustancializarse, a hacerse como el fundamento, la conciencia del ser humano. Se ontologiza la conciencia, se sustantiviza, ¿no? Se sustancializa, mejor dicho, la conciencia del ser humano como el fundamento de lo real. La época moderna tiene este pensamiento particular para poder conocer la realidad, para hacer filosofía propiamente dicho, conocer la realidad como un todo y poder decir algo. Empieza a analizar la cuestión de los modos en que el ser humano tiene posibilidad de conocer la realidad. Se empieza a preguntar por las potencias cognoscitivas del ser humano, por las potencias nociológicas, por las potencias de conocimiento del ser humano. ¿Cómo puede conocer el ser humano? Entonces, Descartes irá por el lado de la razón y hoy David Hume irá más que nada por el lado de los sentidos. Un David Hume que irá más por el lado de los sentidos, que incluso mostrará hasta la falibilidad que tienen estos sentidos, ¿no? Es decir, va a decir, el camino que podemos hacer es por los sentidos, ciertamente, pero en realidad incluso hay que aceptar que los sentidos son falaces. Hay dos corrientes que se fueron dando hasta llegar la clase que viene, aquel que logra sintetizar las dos corrientes. Por un lado tenemos el racionalismo, Descartes como una de sus máximas expresiones, y por el otro lado tenemos el empirismo, donde vamos a tener por ejemplo a Francis Bacon, pero luego también podemos incluir dentro de este empirismo a David Hume, porque va a proponer sobre todas las cosas el conocimiento por los sentidos y no por la razón. Es un empirista bastante escéptico, esa es la palabra. No va a decir que en realidad el conocimiento es por los sentidos, pero va a aceptar la crítica de que los sentidos también no nos van a permitir conocer la realidad. O sea, la realidad en proposiciones verdaderas, mejor dicho, acerca de la realidad por los sentidos. La verdad va a estar en las matemáticas, la verdad va a estar en el orden de lo analítico, el orden de lo formal, la geometría, el álgebra y la aritmética. Pero en los sentidos no. Vamos a abrir entonces las notas de clase, como para poder charlar
algunas cuestiones. Vamos a ir entonces aquí. David Hume, la bibliografía que voy a utilizar es el libro de Abaniano, que fue escrito en 1994. El capítulo es el capítulo 10 de Hume, en las traducciones de Sterlich y Pérez Ballestar, que son los traductores, y la obra se llama Historia de la filosofía moderna de los siglos XVII y de los XVIII, volumen 2, ¿no? Editorial Hora, que fue impreso en Barcelona. Páginas del capítulo 10 de este libro son las páginas 317 y 332, ¿sí? Voy a hacer como siempre una referencia primero a la cuestión de la vida, una breve referencia a la vida de David Hume, para que después eso nos pueda de alguna manera ayudar a entender el contexto político en el que se desarrollaba, algún contexto también que en relación con la filosofía anterior, para ver cómo es su pensamiento, ¿no? Cómo es su filosofía acerca de la realidad. Al parecer dice la historia, o nos cuenta, mejor dicho, Abaniano, que David Hume nació el 26 de abril del año 1711 en la ciudad de Edimburgo, por entonces y también actual capital de Escocia, Edinburgh. Estudió jurisprudencia en la universidad de aquella misma ciudad, es decir, abogacía, para que se entienda, pero no solo se limitó a ejercer o a estudiar, mejor dicho, la abogacía, sino que también se extendió al campo de la filosofía y la literatura. Si bien la escolástica nos había dejado pautado, propiamente dicho, conocimientos bastante estancos, recuerden que la escolástica tenía como esta compulsión de alguna manera de establecer los contenidos de manera bien específicas. Entonces uno agarra la Suma Teológica de Tomás y uno tiene cuestiones, cada cuestión estaba ordenada de tal manera, primero venían las objeciones, después se desarrollaba la teoría y después respondía de forma ordenada cada una de las objeciones. Se hablaba de la ética, se hablaba de la filosofía en general, empezó a hablar de algunas cuestiones muy inicialmente de economía, se hablaba de la política, se hablaba del ser humano en la antropología, se hablaba de la metafísica, se empezó a jugar con la jurisprudencia, ¿no? Toda una serie de conocimientos que empezaron a surgir como compartimientos cada vez más estancos a como lo conocemos más bien hoy en día. Pero de todas maneras todavía se seguían entrecruzando algunos conocimientos. De hecho, parecería ser lo más normal del mundo que los conocimientos se crucen. Entonces, cuando uno estudia capaz que economía, tiene que ver algo de ética, tiene que ver antropología, cuando tiene que ver algo de filosofía, como ustedes están viendo, para entender cuál es la comprensión del mundo, cuál es la comprensión del ser humano y por lo tanto de la disciplina que estamos estudiando, ¿no? Entonces, el trasfondo de contexto académico que va a tener David Hume, con el cual va a empezar a pensar la realidad, es la jurisprudencia, la abogacía, con lo que eso va a significar de un orden establecido, de leyes concretas. La filosofía, que va a estar más del lado del empirismo, como les digo, que el conocimiento que se puede tener es de lo que tenemos delante, y ese conocimiento va a ser bastante falible, y el conocimiento verdadero, el conocimiento científico para David Hume va a ser el de las matemáticas. El único conocimiento verdadero científico, va a decir, es el de las matemáticas. Y vamos a tener también una dimensión de literatura que va a acompañar las dos anteriores en David Hume. De hecho, vamos a ver que es conocedor de las escrituras, porque va a hacer referencia a Adán en algún momento. Esto no quiere decir que David Hume sea católico ni cristiano, ni mucho menos, porque incluso él va a ser uno de los grandes pensadores de la religión natural y va a terminar hablando de que en el fondo la propuesta es el agnosticismo, ¿no? Dentro de su marco filosófico va a terminar siendo un agnóstico, porque no va a poder llegar a decir nada de la existencia de Dios, ni afirmarlo ni negarlo.
porque se escapa de la esfera de los sentidos. O sea, uno no puede sentir a Dios y no puede experimentar con Dios, a eso uno va. Luego de haberse recibido de abogado, Hume se retiró a Francia, lugar donde escribió en el año 1738 su primera y obra fundamental. Un genio, David Hume, porque realmente escribió a los 27 años de edad una obra majestuosa, una obra que habría que sacarse el sombrero por muchas de las afirmaciones que hoy se podrían llegar a seguir sosteniendo. Pero llamativamente, esa obra que se llamó El Tratado sobre la Naturaleza Humana no tuvo ayer ni tampoco tiene hoy tanta repercusión. No es como la República de Platón, que es reconocida por todos, no es como la filosofía primera, no es como la física, no es de Aristóteles, no es como la metafísica de Descartes, que vimos en la clase pasada. Sino que es un texto muy grande, alrededor de unas 800 hojas, uno podría entre 700 y 800 hojas según el formato literario que se le dé. Entonces es una obra extensa que incluso no ha sido bien comprendida en su entonces y él mismo, como vamos a ver, ha tenido que repensarla y ajustarla con 2 volúmenes por separado. Uno que habla de la naturaleza humana propiamente dicha y una más apuntada a los principios morales que se desprenden de cómo concebía él la naturaleza humana. Luego de su publicación, de 1738, retorna a Inglaterra en 1742, donde publicó otra de sus obras muy famosas, que es Ensayos morales y políticos. Una obra que la nombro porque le sirvió a Hume para ocupar cargos políticos. Algunos cargos políticos que en algún punto lo llevaron a Viena y a Turín y estaban relacionados más bien con el ámbito aparentemente militar, aunque después también con el ámbito político propiamente dicho, no tan relacionado con lo militar. Fue durante su estadía en esta última ciudad italiana, ¿no? Turín es actualmente una ciudad italiana. Fue durante su estadía cuando en 1748 publicó una obra explicativa y más didáctica del Tratado sobre la Naturaleza Humana. Como les decía, explicó la primera parte del Tratado sobre la Naturaleza Humana en un nuevo volumen que se llamó Investigaciones sobre el Entendimiento Humano. Es decir, ¿cómo entiende el ser humano cuando entiende? ¿Qué es el entendimiento humano? ¿Cuál es la relación entre el entendimiento y los sentidos? Entre la razón, mejor dicho, y los sentidos. Unos 4 años más tarde hace lo mismo, pero con la segunda parte del tratado, y como les decía antes, en 1752 publica la obra Investigaciones sobre los principios de la moral. Es decir, dependiendo de cómo entendió el ser humano y sus capacidades de conocer la realidad, va a decir cómo tiene que obrar ese ser humano. Y noten cómo ya esto marca el cambio rotundo, se daba en ese cambio con respecto a la época medieval. Si el ser humano obraba antes como la realidad era, o sea, la realidad le determinaba al ser humano cómo obrar, ahora, al poner el acento en cómo el ser humano conoce esa realidad, y por lo tanto recién ahí vamos a poder saber cómo obra, el orden se invirtió. La realidad le decía al ser humano cómo obrar. Ahora el foco está puesto en el ser humano, cómo conoce esa realidad el ser humano, y por lo tanto, qué va a poder decir de esa realidad y cómo va a tener que obrar al conocer esa realidad. Es decir, el foco ya no está puesto en la realidad como estaba puesto con Platón, con Aristóteles, incluso con Tomás, una realidad trascendente que era como el que sostenía, este Dios que sostenía con el acto de ser toda la creación, sino que el centro en la época moderna de pensamiento es el ser humano, y especialmente las capacidades de conocimiento que este ser humano tenía acerca de la realidad.
Otros escritos famosos que nos atañe a nosotros por la cuestión católica de la facultad es la historia natural de la religión y diálogos sobre la religión natural. Cuando hablamos de natural hablamos de razón, es decir, la religión que aparentemente se nos tendría que manifestar si uno pensara racionalmente el hecho religioso. Se puede llegar a una religión natural, común a todos, si uno piensa desde la razón. Hume va a decir que no. Hume va a decir que lo único que podemos hacer es vivir lo que tenemos para vivir, porque en el fondo no vamos a poder decir absolutamente nada de un Dios trascendente, ni que existe ni que no existe, ¿no? Eso es el pleno agnosticismo, la agnosis, es decir, el no conocimiento, ¿no? El a como lo negativo y la gnosis de conocimiento. No se puede decir, no es ateo, no es que no tiene Dios, que niega a Dios. Esa es la diferencia entre ateísmo y agnosticismo, ¿no? Su actividad política continuó en calidad de embajador de Inglaterra en París durante 3 años, en 1763 hasta 1766. ¿Por qué esto es importante? Porque empezó de alguna manera a inmiscuirse y empezó a empaparse de los movimientos intelectuales que se estaban dando en Francia, sobre todo en París, que luego, unos 23 años más tarde, nos van a dar la toma de la Bastilla con lo que uno conoce comúnmente como el estallido de la Revolución Francesa. En realidad la Revolución Francesa, como sabemos, es un proceso, pero hay como un punto culminante el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, ¿no? Un pensamiento que tenía una fuerte carga política, una fuerte carga sociológica. Una vez vuelto de Francia a su casa, incluso hospedó David Hume a otro pensador muy famoso de la época, sí, más enfatizado en la cuestión política, que fue Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Lo habrán escuchado hablar a Rousseau como sustento, uno de los promotores de la filosofía, un marco filosófico a la cuestión de la democracia y a la delegación de la soberanía en los soberanos para el ejercicio del poder. Igual con este personaje no se llevaron muy bien, aparentemente, cuentan las misceláneas de la historia y por lo tanto luego de un tiempo se terminaron de alguna manera separando. Pero lo importante es reconocer que Hume también estaba empapado de cuestiones políticas, pensaba cómo tenía que ser el orden de la sociedad, cómo tenía que gobernar el que gobernara, ¿no? El filósofo termina en algún punto hablando de todo, porque al comprender la realidad de una manera, puede de alguna manera aportar, no va a determinar, no va de alguna manera, como se puede decir, a ser el único pensamiento en torno a algo, pero sí va a dar un buen sustento sobre el cual pensar la realidad de las relaciones humanas, las relaciones económicas, las relaciones políticas. Finalmente, David Hume termina su carrera en el año 1776. Es decir, unos 65 años después de su nacimiento, ¿no? Una persona de edad bastante avanzada para lo que era la época. Hasta acá un poco el pensamiento, la historia de David Hume. Vamos a hacer un corte acá en este primer video para así después ya introducirnos en la cuestión filosófica propiamente dicha de David Hume. Ya sabemos entonces que estaba inmiscuido en la política, era un pensador que se animaba a pensar la cuestión política, era un pensador que ponía el acento en la naturaleza humana. Vamos a ver de qué se trata, qué es la naturaleza humana,
y a su vez también habló de cuestiones de moral y a su vez también habló de cuestiones desde la religión natural. Por lo menos esto como un gran pantallazo lo que nos puede aportar la historia de David Hume. Vamos en el próximo video a profundizar específicamente estas cuestiones filosóficas que adelantamos a la luz de su historia en este video. Nos vemos en la próxima edición.